Nadie en aquel exclusivo restaurante de la zona de Polanco se atrevía a levantar la mirada cuando la esposa del magnate hacía sonar sus dedos con impaciencia, un sonido seco y autoritario que cortaba el aire como un látigo. La mujer, envuelta en sedas importadas y joyas que brillaban bajo la luz tenue de las lámparas de cristal, disfrutaba siendo el centro de atención, pero no por su amabilidad, sino por el terror que infundía en el personal de servicio. Aquella noche, sin embargo, su objetivo no era simplemente quejarse de la comida o del vino, sino destruir la dignidad de una nueva empleada cuyo único pecado había sido servir la mesa con la humildad de quien necesita llevar el pan a su casa. La escena era dolorosa de presenciar para los demás comensales, quienes bajaban la vista a sus platos, intentando ignorar la crueldad que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Lorena, con una copa de vino tinto sostenida peligrosamente, en una mano perfectamente manicurada, miraba con asco a Carmen, la mesera que permanecía de pie, inmóvil y con la cabeza ligeramente baja en señal de respeto. El contraste no podía ser mayor. La arrogancia desmedida de quien cree que el dinero compra la educación, frente a la serenidad estoica de una mujer de manos curtidas que aguantaba los insultos no por falta de carácter, sino por una necesidad desesperada de conservar ese empleo en la gran ciudad. Lorena soltó una risa estridente, carente de alegría y llena de veneno, mientras se dirigía a sus invitados de la alta sociedad, asegurándose de que su voz se escuchara en todo el salón para maximizar la humillación pública. Decía que el aire acondicionado no era suficiente para disipar el olor a tierra mojada y a pueblo, que según ella emanaba de la mesera cada vez que se acercaba a rellenar las copas. Lo que Lorena no sabía, mientras se abanicaba con gestos teatrales y exagerados, era que aquel olor a tierra y maíz no era lo único que Carmen había traído consigo desde su lejana provincia, y que el destino estaba a punto de cobrarle cada una de sus palabras de la forma más inesperada posible. Pero nadie en esa mesa, ni siquiera el poderoso esposo de Lorena que revisaba su teléfono distraídamente, podía imaginar quién era realmente esa mujer que lo servía en silencio, ni mucho menos el secreto devastador que ella guardaba en su memoria fotográfica. La tensión en el restaurante era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo, y aunque la injusticia parecía reinar en ese momento, la vida tiene formas muy curiosas de poner a cada quien en su lugar, especialmente cuando uno intenta negar sus propias raíces pisoteando a los demás. Antes de continuar con esta historia, que te aseguro te hará hervir la sangre y luego te llenará de satisfacción, quiero que me digas algo importante para nosotros. Escríbeme ahora mismo en los comentarios. ¿Desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando y acompañando en este relato? Me encantará leerte y saber hasta dónde llega nuestra voz. El restaurante L'Étoile, en el corazón de Polanco, era el tipo de lugar donde el silencio costaba una fortuna y el aire acondicionado siempre estaba 2 grados más frío de lo necesario, como para obligar a los comensales a lucir sus abrigos de piel y sacos de diseñador. Mientras afuera la ciudad rugía con el tráfico de la avenida Presidente Masaryk y los vendedores ambulantes recogían sus puestos de tacos de canasta, adentro todo era cristal, mármol y una pretensión que pesaba más que los candelabros de oro. Para Carmen, aquel mundo era tan ajeno como la luna. Ella venía de un rincón verde y húmedo de Michoacán, donde el valor de una persona se medía por la palabra dada y la destreza de las manos, no por la marca de los zapatos. Carmen se movía entre las mesas con la agilidad de quien ha caminado senderos de montaña toda su vida. Su uniforme negro estaba impecable, planchado con un esmero casi militar, pero no lograba ocultar la historia escrita en su piel. Una tez morena, tostada por el sol de su tierra, y unas manos que, aunque limpias y cuidadas, revelaban años de desgranar maíz y trabajar la arcilla. A sus 30 y tantos años, había llegado a la capital buscando esa lana extra para pagar los medicamentos de su madre, aceptando con gratitud cualquier oportunidad honesta de chambear, tragándose el orgullo cada vez que alguien la miraba por encima del hombro. En la mesa más codiciada del rincón, reservada meses atrás, estaba sentado Roberto, un empresario de canas distinguidas y mirada cansada. Era un hombre de negocios de la vieja escuela, de esos que cierran tratos con un apretón de manos
y valoran la lealtad por encima de todo. Sin embargo, esa noche su atención no estaba en los negocios, sino en intentar apaciguar a su esposa, Lorena, quien parecía haber decidido que su misión en la vida era encontrar defectos hasta en el aire que respiraba. Lorena era una mujer espectacular a primera vista, envuelta en un vestido rojo que gritaba «dinero», pero había algo forzado en su elegancia, como si su sofisticación fuera un disfraz mal ajustado. Lorena hablaba con un volumen ligeramente superior al aceptable, utilizando palabras rebuscadas y un tono fresa exagerado que a menudo hacía que los otros comensales arquearan una ceja. Se quejaba de que el ballet parking había tardado 3 minutos en recibir su camioneta y de que el agua mineral tenía demasiadas burbujas. Roberto, acostumbrado a sus berrinches, solo asentía en silencio, cortando su carne con resignación. Para él, Lorena era un trofeo que había ganado en una crisis de la mediana edad, pero últimamente el brillo del trofeo se estaba opacando por la falta de empatía que ella demostraba a diario. Fue entonces cuando Carmen se acercó a la mesa para servir el vino, sosteniendo la botella con un paño blanco y la etiqueta mirando hacia el anfitrión, tal como le habían enseñado en el curso intensivo de la semana anterior. Sus movimientos eran precisos, casi artísticos, pero para Lorena, la simple presencia de Carmen parecía ser una ofensa personal. La esposa del millonario dejó caer su tenedor ruidosamente sobre el plato de porcelana fina, provocando un estruendo agudo que hizo que Carmen se congelara por un instante, con el corazón latiéndole en la garganta, pero sin derramar una sola gota de vino. «Oye, tú», dijo Lorena chasqueando los dedos frente a la cara de Carmen, ignorando por completo la etiqueta que ella misma presumía conocer. «¿Podrías alejarte un poco? Es que, de verdad, traes un olor, no sé, como a mercado. Me estás quitando el apetito con esa esencia a tortilla y sudor». La crueldad del comentario fue tan gratuita que incluso Roberto dejó de comer y miró a su esposa con incredulidad. Carmen, sin embargo, no retrocedió. Apretó ligeramente la mandíbula, tragándose la respuesta que le quemaba en la lengua, y con una voz suave pero firme, que contrastaba con la estridencia de Lorena, respondió: «Disculpe usted, señora. Me aseguraré de servirle desde el otro lado para no incomodarla». No había sumisión en sus ojos oscuros, solo una dignidad inmensa que pareció irritar aún más a Lorena. «¿Señora?». Lorena soltó una carcajada burlona, mirando a sus amigos imaginarios en el salón. «Por favor, no me hables como si fuéramos iguales. Y no me mires a los ojos, que me pones nerviosa. Deberían contratar gente con mejor presencia, Roberto. Mira esas manos, parecen lijas, seguro raspan la cristalería fina. ¿Cómo es posible que dejen entrar a cualquiera de la calle a servirnos?». Carmen bajó la mirada hacia sus manos por un segundo. Eran manos fuertes, manos que habían construido, alimentado y cuidado, manos de las que estaba orgullosa. Al levantar la vista, notó algo en la mano de Lorena que sostenía la copa, algo que la gran cantidad de anillos de diamantes y oro no lograba ocultar del todo. Era un detalle mínimo, casi imperceptible para cualquiera que no tuviera el ojo entrenado, pero para Carmen fue como un relámpago de reconocimiento. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar al recibir un trato tan denigrante frente a todos? ¿Te habrías quedado callado por necesidad o habrías respondido? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Carmen sintió un nudo en el estómago, una presión fría y punzante que nada tenía que ver con el miedo a esa mujer arrogante, sino con el pánico real de perder lo único que la sostenía. No se trataba solo de su orgullo, que ya había tenido que tragarse muchas veces para sobrevivir en la capital. Se trataba de las medicinas de su madre allá en el pueblo, esas cajas costosas que mantenían a raya la enfermedad y que solo podía pagar con las propinas de un lugar como este. Perder este trabajo no era una opción, era una sentencia para su familia, y cada segundo que Lorena pasaba mirándola con desprecio, ese hilo de esperanza se volvía más delgado y frágil. El gerente del restaurante, un hombre nervioso que sudaba frío cada vez que un cliente VIP levantaba la voz, ya estaba observando la escena desde la entrada de la cocina con los ojos entrecerrados, listo para intervenir y cortar la cabeza más débil para salvar la reputación del lugar. Carmen sabía que en este juego de poder,
La palabra de la esposa de un millonario valía más que 1000 años de trabajo honesto de alguien como ella. Si la corrían esa noche, no solo se iría sin la paga de la semana, sino con una mancha en su historial que le cerraría las puertas de cualquier otro sitio decente en la ciudad. Pero Lorena no estaba satisfecha con el silencio respetuoso de la mesera. Ella quería sangre, quería verla quebrarse. Con un movimiento calculado, fingiendo acomodarse el cabello, su codo accidentalmente golpeó la copa de vino tinto que Carmen acababa de servir. El líquido oscuro voló por el aire en cámara lenta, manchando el inmaculado mantel blanco y salpicando peligrosamente cerca del costoso vestido de la señora. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo resonó como un disparo en el restaurante, silenciando de golpe todas las conversaciones alrededor. «¡Pero qué estúpida eres!», gritó Lorena poniéndose de pie de un salto y señalando a Carmen con un dedo acusador, mientras todos los ojos del salón se clavaban en la pobre mujer. «Mira lo que has hecho. Casi arruinas un vestido que cuesta más de lo que ganarás en toda tu miserable vida. Eres una inútil, una torpe que no debería haber salido nunca de su ranchito». La situación había escalado de un simple maltrato a una crisis total. Roberto intentó calmar a su esposa, susurrando algo sobre que fue un accidente, pero Lorena estaba desatada, alimentándose del espectáculo. Exigió a gritos que Carmen no solo limpiara el desastre inmediatamente, sino que lo hiciera de rodillas, como se merece, antes de que la echaran a la calle como a un perro. Para Carmen, el momento de la verdad había llegado. O se arrodillaba y perdía su dignidad para intentar salvar el dinero de las medicinas, o se mantenía firme y arriesgaba todo por lo que había luchado. Lo que estaba en juego ya no era solo un empleo, era su esencia misma como ser humano. El gerente del restaurante, el señor Velasco, apareció casi mágicamente a un lado de la mesa, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Era un hombre que vivía con el miedo constante de perder una estrella en las reseñas de Internet, y ver a la esposa de su cliente más rico gritando era su peor pesadilla hecha realidad. Sin siquiera preguntar qué había pasado, se inclinó ante Lorena ofreciendo 1000 disculpas, asumiendo automáticamente que la culpa era de la empleada. Se giró hacia Carmen con una mirada que destilaba furia contenida y siseó entre dientes. «Limpia eso ahora mismo y hazlo bien si no quieres que te saque a patadas de aquí antes de que termine el turno». Carmen sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, pero no por vergüenza, sino por una indignación que le quemaba el pecho. Sin embargo, pensó en su madre, en la receta médica que descansaba en su bolsa del mandil, y lentamente, con una dignidad que dolía ver, dobló las rodillas. Bajó al suelo, no como quien se rinde, sino como quien sabe que la altura moral no depende de la posición física. Tomó una servilleta de tela y comenzó a secar el vino derramado sobre el mármol frío, mientras Lorena la observaba desde arriba con una sonrisa triunfal, disfrutando cada segundo de su poder. «Eso es, agáchate», soltó Lorena, y en su euforia por humillar a la otra mujer, cometió su primer error. Se inclinó hacia adelante para señalar una mancha que Carmen había omitido, y al hacerlo, la manga de su vestido de seda se deslizó hacia arriba, dejando al descubierto su antebrazo derecho. Fue solo un segundo, un instante fugaz bajo la luz dorada de la lámpara, pero para los ojos de Carmen, entrenados en los detalles de su gente, fue suficiente. Allí, justo debajo de una pulsera de diamantes de $3000, había una cicatriz. No era una cicatriz cualquiera. Era una marca de quemadura muy específica, con una forma de media luna irregular y la piel arrugada de una manera que solo ocurre cuando uno se quema con el borde hirviendo de un cazo de cobre para hacer carnitas o dulce de leche. Carmen conocía esa marca. La había visto en las manos de su tía, en las de sus vecinas, en las mujeres que trabajaban de sol a sol en las cocinas de su pueblo natal en Michoacán. Esa no era la piel de una heredera que nunca había tocado un plato sucio. Era la piel de alguien que conocía el fuego de cerca. Mas nadie podría imaginar que, por tras de aquel ollar cansado, había una verdad que mudaría todo. Lorena, impaciente porque Carmen se había detenido un segundo mirando su brazo, le dio un leve puntapié en el zapato, un gesto vulgar que rompió por completo su fachada de dama de sociedad. «Ándale, muévete que estorbas», gritó,
y en ese grito se le escapó el acento, la R arrastrada, la entonación cantadita al final de la frase. Ese no era el acento neutro y cosmopolita que había fingido toda la noche. Era el acento inconfundible de la sierra, el mismo que Carmen escuchaba en sus propias oraciones cada noche. El señor Velasco, ajeno a estos detalles y solo preocupado por el espectáculo, decidió intervenir para cortar por lo sano. «Suficiente», dijo con voz autoritaria, queriendo quedar bien con Roberto. «Carmen, levántate. Estás despedida. Vete a la cocina, recoge tus cosas y sal de mi restaurante ahora mismo. No quiero verte aquí ni un minuto más». La sentencia cayó como un mazo. Los comensales cercanos negaron con la cabeza, algunos con lástima, otros con indiferencia, pensando que el drama por fin había terminado. Lorena soltó un suspiro dramático de alivio, recostándose en su silla como si hubiera ganado una guerra. «Al fin, Roberto. Gracias a Dios nos libramos de esa incompetente. Ahora podremos cenar en paz si es que se me pasa el mal rato», dijo, volviendo a su tono fingido. Pero Carmen no se fue. Se puso de pie lentamente, sacudiéndose las rodillas con calma. No bajó la cabeza. No lloró. En su lugar, se alisó el mandil. Levantó la barbilla y miró directamente a los ojos de Lorena. El silencio que siguió fue electrizante. Carmen no se movía. El gerente, confundido por la falta de obediencia, dio un paso adelante para tomarla del brazo y sacarla a la fuerza, pero algo en la postura de Carmen lo detuvo. Había una autoridad en ella, una fuerza tranquila que emanaba de su certeza absoluta. «¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías ido con la cabeza baja o te habrías quedado a enfrentar la mentira? Cuéntamelo en los comentarios». Carmen abrió la boca, y su voz, aunque suave, resonó con la claridad de una campana en medio del salón. «Señor Velasco», dijo Carmen, sin dejar de mirar a la esposa del millonario, «puedo irme. No tengo problema con eso, pero antes, creo que el señor Roberto debería saber por qué su esposa tiene tanta prisa en que yo desaparezca. Y no es por el vino, ni por mi servicio». Lorena palideció bajo su maquillaje perfecto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando del desprecio al pánico puro en una fracción de segundo. Intentó reírse, pero salió como un graznido nervioso. «¡Que la saquen! ¡Está loca! Roberto, haz algo», chilló, pero esta vez su voz temblaba. Roberto, que hasta ese momento había permanecido pasivo, notó el cambio drástico en la actitud de su mujer. Dejó su servilleta sobre la mesa y miró a Carmen, intrigado por primera vez en toda la noche. «¿Qué quiere decir?», preguntó él, con voz grave. El restaurante entero contenía la respiración. Los cubiertos dejaron de sonar. Los meseros se detuvieron en seco con las bandejas en el aire. Carmen dio un paso hacia la mesa, ignorando al gerente que intentaba bloquearle el paso. Ya no era la mesera sumisa, era la dueña de la verdad. Levantó su mano y señaló, no con grosería, sino con precisión quirúrgica, la mano enjollada de Lorena que ahora temblaba sobre el mantel. «Es curioso, señora», dijo Carmen usando un tono que mezclaba respeto irónico con una firmeza devastadora. «Usted dice que huelo a pueblo, a tierra mojada, y tiene razón. Es el mismo olor que tenía la panadería de Doña Lupe, allá en Santa Clara, donde usted y yo nos quemamos las manos tantas veces sacando el pan caliente, hace 15 años. ¿O ya se le olvidó, Juana? Porque esa cicatriz en su brazo dice que usted se acuerda muy bien». El nombre Juana quedó flotando en el aire pesado del restaurante como una sentencia de muerte. Por un momento, el único sonido fue el tintineo lejano de cubiertos en la otra punta del salón y la respiración entrecortada de Lorena, cuyos ojos saltones iban de Carmen a Roberto con una desesperación palpable. La máscara de la gran dama de sociedad se había agrietado, dejando ver por las fisuras el miedo puro de una niña atrapada en una mentira demasiado grande. Sin embargo, el instinto de supervivencia de Lorena reaccionó con violencia. Se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás con estrépito. «Roberto, por favor», chilló Lorena, con la voz quebrada y aguda, perdiendo toda compostura. «¿Vas a permitir que esta sirvienta me calumnie así? Yo soy Lorena de la Garza. No conozco a ninguna Juana ni sé de qué pueblo mugroso está hablando. Es una mentirosa que quiere sacarnos dinero», gritaba agitando las manos.
pero al hacerlo, instintivamente cubrió la cicatriz de su brazo con la otra mano, un gesto delator que no pasó desapercibido para los ojos analíticos de su esposo. Carmen no se inmutó ante los gritos. Con una calma que helaba la sangre, metió la mano en el bolsillo de su delantal, donde guardaba su cartera vieja y desgastada. De entre los pliegues de plástico, sacó algo pequeño, un rectángulo de papel fotográfico con los bordes doblados y el color sepia del tiempo. No era un documento legal, ni una confesión firmada. Era algo mucho más poderoso para la gente de su tierra. La memoria impresa de un momento que no se puede borrar. No quiero su dinero, señor Roberto. Dios sabe que lo necesito, pero no si viene manchado de mentiras, dijo Carmen acercándose a la mesa y depositando la fotografía suavemente frente al millonario, justo al lado de su copa de vino. Mírela usted mismo. Esa foto es de la fiesta patronal de Santa Clara hace 12 años. Estamos las dos, celebrando que habíamos juntado la primera parte para el negocio que queríamos poner. Roberto tomó la fotografía con manos temblorosas. Acercó la imagen a la luz de la vela. Ahí, sonriendo con inocencia y vestida con una blusa bordada típica de Michoacán, estaba una joven Carmen abrazada a otra muchacha. La otra chica era innegablemente Lorena, o Juana, más joven, sin maquillaje, sin joyas, pero con la misma sonrisa y, lo más condenatorio de todo, con la misma quemadura fresca en el antebrazo derecho, visible claramente mientras sostenía un cantarito de barro. «¿Eras tú?», murmuró Roberto, levantando la vista de la foto para mirar a su esposa, con una mezcla de asombro y decepción profunda. «No eres de ascendencia española como le dijiste a mi madre. No estudiaste en Europa. Eres Juana. Es un montaje. Es mentira». Lorena intentó arrebatarle la foto, pero Roberto apartó la mano con un gesto brusco de rechazo. Carmen aprovechó el silencio atónito para dar la estocada final, no con odio, sino con la tristeza de la verdad. «No solo mentiste sobre quién eres, Juana. Te fuiste del pueblo una madrugada con los ahorros de la tanda de todo el vecindario, la lana que mi madre había juntado peso a peso para operarse la vista. Tú te la llevaste para comprarte tu primer boleto a la capital y fabricarte esta vida de fantasía. Por eso te escondes, por eso humillas a los que te recuerdan de dónde vienes, porque te odias a ti misma». El restaurante estaba paralizado. Los meseros, el gerente, los clientes de las mesas vecinas, todos escuchaban con la boca abierta. La historia de la Cenicienta malvada se desmoronaba frente a sus ojos. Lorena, acorralada, miró a su alrededor buscando una salida, pero solo encontró miradas de juicio. Su respiración se volvió errática, y las lágrimas de rímel negro comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando la fachada perfecta que tanto le había costado construir. Lo que viene a continuación te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna historia, porque el desenlace de esta noche en Polanco es algo que nadie vio venir. La máscara de sofisticación de Lorena se hizo añicos con un estruendo emocional que resonó más fuerte que la copa rota minutos atrás. Al verse acorralada, la dama de sociedad desapareció y dio paso a la verdadera Juana, esa que llevaba años reprimiendo con rabia. «¡Cállate, maldita gata Igualada!», gritó, y esta vez su voz no tuvo nada de fresa ni de estudiada elegancia. Fue un grito gutural, cargado de las palabras que había jurado no volver a usar. «¿Tú qué sabes de lo que tuve que hacer para salir de ese agujero? Me lo merecía. Ese dinero era mío por derecho, por aguantar tanta miseria», vociferó, confirmando sin querer cada palabra de la acusación de Carmen ante el horror de su esposo. Roberto se puso de pie lentamente, con una frialdad que asustaba más que cualquier grito. Miró a la mujer con la que compartía su vida como si fuera una completa desconocida, un parásito que acababa de descubrir adherido a su piel. Lorena, dándose cuenta de su error fatal al confesar el robo en su ataque de ira, intentó recomponerse, agarrando la manga del saco de Roberto con desesperación. «Mi amor, no le hagas caso. Está loca. Yo solo», balbuceó intentando recuperar su tono suave, pero ya era demasiado tarde. La magia negra de su engaño se había disipado bajo la luz cruda de la verdad. «Suéltame», dijo Roberto, apartando la mano de ella con un gesto de asco genuino. Su voz fue baja,
pero retumbó en el silencio sepulcral del restaurante. No me molesta que vengas de la pobreza, Juana. Mi propio padre fue albañil antes de construir su empresa. Lo que me da asco es tu mentira. Me da asco ver cómo pisoteas a una mujer trabajadora solo para sentirte superior, usando el dinero que yo gané para humillar a quien te recuerda tu propia cara. Se quitó el anillo de matrimonio, un aro de oro pesado, y lo dejó caer sobre la mesa con un sonido metálico definitivo. Se acabó. No quiero volver a verte en mi casa. El gerente, el señor Velasco, que minutos antes estaba listo para echar a Carmen, ahora miraba la escena pálido y temblando, sin saber dónde meterse. Roberto se giró hacia Carmen, y ante la mirada atónita de la élite de Polanco, hizo algo impensable. Se inclinó ligeramente en señal de respeto. Sacó su cartera, extrajo un fajo considerable de billetes y tomando la mano de Carmen, esa mano que Lorena había llamado lija, se lo puso en la palma. Esto no es una propina, señora Carmen, es una disculpa, y es el dinero que esta mujer le robó a su pueblo, con intereses, úselo para su madre. Lorena, ahora convertida nuevamente en Juana a los ojos de todos, se quedó sola en medio del salón. Las miradas de admiración y envidia que solía recibir se habían transformado en muecas de desprecio y burla. Intentó mantener la cabeza alta, pero el peso de la vergüenza era insoportable. Con el maquillaje corrido y el vestido manchado de vino, dio media vuelta y corrió hacia la salida, tropezando con sus propios tacones de marca, huyendo no de Carmen, sino de la realidad que la había alcanzado. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de ella marcó el fin de su farsa, mientras Carmen permanecía de pie, íntegra, con la dignidad intacta y la justicia en sus manos. El silencio que quedó en el restaurante tras la salida de Lorena no era vacío ni incómodo, sino profundamente respetuoso, casi solemne. Por primera vez en la noche, los comensales de la alta sociedad no miraban a Carmen como si fuera parte del mobiliario o una sombra invisible. La miraban con admiración, reconociendo en ella una estatura moral que ninguna cuenta bancaria podía igualar. El señor Velasco, rojo de vergüenza hasta las orejas y secándose el sudor de la frente con un pañuelo, se acercó a Carmen tartamudeando una disculpa atropellada, asegurándole que su puesto estaba seguro y que, a partir de ese momento, sería tratada con el respeto que merecía. Pero Carmen, con el dinero que Roberto le había entregado apretado firmemente en su mano y el corazón latiendo tranquilo, sabía que esa noche había ganado mucho más que una simple batalla laboral o una compensación económica. Había recuperado el honor de su gente y había demostrado que la dignidad no tiene precio. Roberto salió del lugar con paso firme, solo, pero libre de una mentira que le pesaba en el alma, habiendo aprendido una dura lección sobre la autenticidad. Carmen terminó su turno con la frente en alto, con la certeza de que al día siguiente su madre recibiría el tratamiento médico que le salvaría la vida, pagado irónicamente por la justicia divina que actuó a través de la verdad. Aquella noche inolvidable en Polanco nos dejó una lección que vale más que todo el oro y los diamantes del mundo. Aprendimos que el dinero puede comprar ropa de marca, joyas brillantes y cenas en los lugares más exclusivos, pero jamás podrá comprar la clase, la educación y la decencia. Lorena intentó borrar su pasado con soberbia, creyendo que al pisar a otros se elevaba a sí misma, sin entender que nuestras raíces son precisamente las que nos sostienen fuertes cuando la vida nos pone a prueba. La verdadera pobreza no está en los bolsillos vacíos, sino en el alma de quien necesita humillar a su prójimo para sentirse alguien. Que esta historia nos sirva de recordatorio para nunca avergonzarnos de dónde venimos. Nunca escondas tus manos callosas, tu piel morena, tu acento o la historia de tus padres, porque esas son las medallas de tu esfuerzo y tu identidad. Al final del camino, lo único que nos llevamos de este mundo no es lo que tenemos acumulado en el banco, sino lo que somos por dentro y cómo hicimos sentir a los demás. La verdadera elegancia no es un vestido caro importado de Europa. La elegancia es la humildad, la bondad y el respeto inquebrantable con el que tratas a quien te sirve un simple vaso de agua. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza profunda te deja esta historia en el corazón? Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión más sincera
y aprender de ti. Y si esta historia te conmovió, te hizo valorar tus raíces o te recordó a alguien valiente, compártela con tus amigos y familiares para que este mensaje de justicia llegue a cada rincón. Nos escuchamos en la próxima historia.